pues estamos con Pablo López, que es concejal de Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Jarandilla, en la 18 edición de las Jornadas de Antiguos Oficios de Jarandilla. Pero te vamos a preguntar por esa declaración de interés turístico nacional de los Escobazos. Pablo, después de tanto tiempo trabajando, ¿qué se siente? Pues la satisfacción muy buena después de 10 años con este expediente tan costoso que hemos tenido para que sea declarado de interés turístico nacional. Por fin ya podemos decir que nuestra fiesta tan emblemática es de interés turístico nacional, que yo creo que se lo merecía, y la verdad es que muy contento y muy satisfecho con esta declaración. ¿Cuántos años han sido esperando? Pues 10 años, empezamos en el 2014, es verdad que el decreto ha ido cambiando, era muy complicado al principio, pero bueno, luego al final hemos conseguido todas las cosas que nos pedían y bueno, al final pues muy contento. ¿Quién os comunicó la noticia? ¿El propio delegado del gobierno? Primero el delegado del gobierno, luego nos recibimos una notificación del Ministerio de Turismo y luego se ha publicado en el BOE. Pablo, ¿qué impacto tiene ahora en la fiesta? ¿Vais a hacer modificaciones? ¿Vais a...? A ver, llevamos muchos años trabajando por el bien de la fiesta, por mejorar cosas. Es verdad que del ayuntamiento se tiene que cuidar esta fiesta porque es verdad que es necesario, y bueno, a partir de ahora pues intentaremos seguir mejorando, porque yo creo que vienen cosas muy buenas para los Escobazos, muy buenas para Jarandilla, y yo creo que tenemos que seguir mejorando, sobre todo a la hora de organizar, de mejorar muchas cosas, sobre todo en servicio. El año pasado ya incluimos cosas nuevas y sobre todo en seguir promocionando los Escobazos porque así lo merecen. ¿Económicamente significa algo para... ¿aporta algo el Ministerio? La fiesta recibe subvenciones tanto de la Diputación de Cáceres como de la Junta de Extremadura. No sabemos ahora lo que nos van a dar, pero bueno, eso lo gastamos, bueno, lo utilizamos para promoción y para gastos diversos de la fiesta. La verdad es que no hemos pensado en subvenciones, porque yo creo que los Escobazos ya tienen una partida desde el Ayuntamiento de Jarandilla exclusivamente para la fiesta. No hemos pensado en absolutamente subvenciones, sino en mejorar la fiesta y en la declaración, que es lo importante. Y a nivel de difusión. Difusión seguimos, para eso creamos el equipo de promoción, para conseguir esta declaración, porque es verdad que lo único que necesitábamos era aparecer en los 20 medios que nos exigían en los últimos 5 años para ser declarado, que lo que entraba dentro del decreto. Seguiremos promocionando la fiesta porque yo creo que así lo merece. Pablo, te quería preguntar que nos puedes confirmar que es la primera fiesta declarada de interés nacional de la comarca de la Vera. La primera de la Vera, la 10ª en Extremadura y la 158 a nivel nacional. Gracias, concejal.